Capítulo 88. Barón Martoin, 4. El núcleo de la petición del barón era simple. Dentro de 2 meses, cierto conde celebraría un gran banquete. Lo único que tenía que hacer era acompañarlo allí. Eso es todo. Y también deseo que muestres algunos trucos frente a la gente. Algo como doblar acero con las manos desnudas. En pocas palabras, iba a utilizarme como trofeo para destacar en el banquete. ¿Puedes hacerlo? Bueno, ¿qué crees que respondería un bárbaro? No hay problema, acepté. Muy bien, entonces. La recompensa era 1.000.000 de piedras y la anulación de la prohibición de Dwalkie. Vaya, así eran los nobles. Pensar que desperdiciaría tanto dinero solo para presumirme ante los demás. Bueno, yo solo tengo que recoger las migajas. Incluso si no fuera por la situación de Dwalkie, era un excelente trato. 1.000.000 de piedras por complacerlo durante un solo día. El encargo del alcantarillado apestoso había sido de 150.000. Bien. Entonces me ocuparé ahora mismo del problema de tu amigo. Considéralo un favor hacia ti. El barón fue incluso lo bastante caritativo como para resolver primero el problema de Dwalkie. Me pregunté qué pensaba hacer si yo no cumplía mi promesa. Los nobles son entidades que no tienen que preocuparse por cosas como esa. Una vez más, sentí que aún me quedaba un largo camino por recorrer. Había creado cierto nivel de protección para mí y hasta he ganado una reputación decente. Pero tendré que idear un plan para esto también. Necesitaba poder, igual que en el juego. Desde que desperté en este lugar, había descubierto que los eventos que amenazaban mi vida no ocurrían solo en el laberinto. A la mañana siguiente, volvimos a reunirnos en nuestro punto habitual para comprobar si a Dwalkie le habían concedido permiso para entrar al laberinto. ¿Cómo fue? ¿El barón cumplió su promesa? Cuando pregunté hoy, dijeron que no había ningún problema, respondió Dwalkie. ¿Pero por qué no te ves feliz? Ja, no es nada, ¿dices? Le había afectado tanto que su medio hermano, el barón Martoin, ni siquiera pudiera recordarlo bien, y mucho menos prestarle atención. Desde ayer, Dwalkie estaba completamente ido, aunque intentaba no demostrarlo. Se quedaba pensativo varias veces al día y suspiraba profundamente. Esperaba que reaccionara antes de que el laberinto volviera a abrirse. Antes de que lo olvide, toma esto. Es la recompensa que prometí. Y Kurot me ofreció 300.000 piedras. ¿Recompensa? Viniste con nosotros a enfrentarte al barón. Está bien, somos un equipo. Yo tampoco fui buscando recompensa, añadió Rodmiller. Además, enfrentamos al barón por el bien del grupo. Decidí no aceptarlo. Los otros dos habían rechazado el dinero, así que sería incómodo quedármelo. No es como si necesitara 300.000 piedras ahora mismo. Sería mejor guardarlo como un favor pendiente para más adelante. Si seguíamos entrando juntos al laberinto, habría más intercambios y también momentos en los que cada uno tendría que hacer concesiones. De todos modos, gracias, me dijo Ikurot. No debió de ser fácil dejar de lado tu orgullo como guerrero. Bueno, para ser sincero, escuchar eso me hizo sentir un poco incómodo. 1.000.000 de piedras era demasiado dinero como para preocuparse por el orgullo. Nunca olvidaré esto y les pagaré a todos, juró Dwalkie. ¿Pagar? Bjorn, yo te devolveré esta deuda multiplicada por 10, interrumpió Ikurot. Cualquiera de los dos está bien, arréglenselo entre ustedes, respondí. Jeje, Bjorn es tímido. Rió Nisa. No, hablo en serio. Quedaban 8 días hasta que el laberinto se abriera. Lo que había hecho hasta ahora era sencillo. Además de las rutinas diarias, como ayudar a Misa a entrenar y leer los libros ocultos en la biblioteca, averigüé el año en que se imprimió The Complete Book of Rifts II. El papel fue fabricado hace 150 años. Era simplemente una hoja común que había sido el estándar de impresión en esa época. ¿Qué demonios pasó hace 150 años? Ese había sido el mismo año en que comenzó el juego, el año en que murió el primer rey de una dinastía e incluso el año en que se creó ese libro. Muchas incógnitas surgían exactamente 150 años atrás. Estoy seguro de que no es coincidencia. De algún modo, esos acontecimientos estaban relacionados. Eso era todo lo que había descubierto hasta ahora, pero era suficiente motivación para seguir adelante. Tendré que investigar los eventos históricos de hace 150 años. ¿Quién trajo a los jugadores aquí? ¿Cuál era su propósito? ¿Y quién demonios era Auril Garvis? Si seguía reuniendo pistas, quizá algún día descubriría la verdad. En fin, lo siguiente. ¿Quieres hacer eso? ¡No!
No es que no quiera, es solo que es un poco repentino. Abrí una cuenta en el banco Alminus con Misa y nos designamos mutuamente como beneficiarios en caso de muerte. En el futuro, planeaba depositar parte del dinero que ganáramos juntos en esa cuenta y usarlo como fondos compartidos. En ese caso, voy a poner aquí los 2 millones de piedras que ganamos este mes. ¿Eh? ¿Todo? No lo estamos usando ahora mismo, ¿verdad? ¿Estás seguro de que no planeas usarlo para algo extraño sin que yo lo sepa? ¿Qué clase de persona crees que soy? Decidí depositar 2 millones de piedras en la cuenta y quedarme con las 900.000 restantes en efectivo. No tenía nada en qué gastarlas ahora mismo. Además, ya habían quedado atrás los días de apenas sobrevivir cada mes. Era hora de empezar a ahorrar. Tú, Bjorn, hijo de Yandel. Y también pasó esto. Mientras caminaba por la calle, me reencontré por casualidad con uno de mis compañeros bárbaros. Se llamaba Karak, el tercer hijo de Fanun. No hicimos gran cosa, solo nos preguntamos cómo nos iba y nos despedimos. Al parecer, se había convertido en aventurero de rango 8 y trabajaba como tanque en un grupo de humanos. ¿Qué están haciendo los demás? La mayoría están muertos. Aparte de ti, Einar y yo, no quedan muchos. Como sabes, el laberinto no es ningún patio de juegos. Desde que se había unido a esos humanos, su personalidad había cambiado bastante. Estaba casi seguro de que antes era más simple. Si nos hubieran contado más sobre ese lugar en vez de aferrarse a las viejas tradiciones, no habríamos perdido a tantos. Mientras lo veía expresar amargura hacia las costumbres de nuestra raza, por un momento me pregunté si realmente seguía siendo un guerrero bárbaro. Para ser sincero, me entristeció escuchar todo aquello. Debieron de pasar muchas cosas para que alguien que era guerrero hasta la médula cambiara de esa forma. Supongo que no todos los bárbaros son iguales. Gracias a eso aprendí algo nuevo. Los bárbaros podían crecer psicológicamente. Tal vez fueran débiles con las palabras y los números, pero con un cambio de entorno podían ganar sabiduría. Incluso puede que haya ancianos cuya personalidad sea casi como la de los humanos. Bjorn, ¿en qué estás pensando? En nada. Interrumpí mis pensamientos al oír la voz de Misa. Mientras ella se esforzaba frente a la estufa preparándome la comida, yo estaba sentado divagando sin hacer nada. Oye, Bjorn, creo que creciste. ¿Qué? Puede que me equivoque. Párate aquí un segundo. Qué pereza. Aún así, dejé la comida a medias y me puse de pie para medir mi altura. Misa llevó la mano desde la parte superior de su cabeza hasta mi pecho y asintió. Tenía razón, creciste. ¿Cómo esto más o menos? ¿Estás segura de que no te equivocas? Era difícil de creer. Dejando de lado que pudiera crecer aquí, la diferencia era de menos de medio centímetro. ¿Cómo podía notarlo? Tengo buen ojo para estas cosas. Puedes confiar en mí. Si tú lo dices. En lugar de discutir, simplemente asentí. Quizás sí había crecido. Últimamente había estado comiendo mucha carne. Pero si de verdad crecí, ¿significa que debería comer más carne en el futuro? Si era cierto, valía la pena. Genéticamente era más alto que la media, y esa era la razón decisiva por la que usaba a un bárbaro como tanque en vez de a un enano. El mecanismo de gigantización multiplicaba la altura base. Para ser exactos, era algo así como 1,771 veces el tamaño original del personaje. Otra razón más para comer carne. No te comas solo la carne, come lo demás también. Oye. Después de la comida, revisé mi mochila para asegurarme de que no me faltara nada, ya que pronto entraríamos al laberinto. Vamos, los otros estarán esperando. Cuando nos dirigimos al punto de encuentro acordado, vi que los demás miembros del grupo llevaban ropa distinta a la habitual. Ikurot no llevaba camisa, sino una pesada armadura, igual que sostenía un largo bastón de 2 manos. Oh, Rodmiller. ¿Por qué no tienes arma? No te preocupes. La guardé en la bóveda del tesoro. Ahora que me he acostumbrado, es más conveniente sacar las cosas cuando las necesito en lugar de cargarlas todo el tiempo. Oh, ya veo. La habilidad del mímico, bóveda del tesoro. Antes la veía como una sustituta de los subespacios, pero quizá fuera una esencia muy práctica para Rodmiller, que manejaba distintos equipos como ballestas, escudos y espadas. ¿Pueden reunirse todos a mi alrededor? Pidió Dwalkie. Quiero comenzar el enlace. Cuando Dwalkie recitó el hechizo, una luz verde se expandió y se filtró en nuestros cuerpos. Era un tipo de magia de formación de grupo. Gracias a ese hechizo, varias personas podían entrar al laberinto y empezar desde el mismo lugar.
En el pasado, Ainar y yo teníamos que esperar frente al gremio al amanecer. Me di cuenta de por qué los aventureros insistían tanto en tener un mago en el equipo. Si tenías uno, no necesitabas hacer fila frente al gremio a primera hora de la mañana. Además, tenía ventajas económicas considerables. Para que 5 aventureros con rango promedio de 6,5 formaran un enlace, habríamos tenido que pagar una tarifa de 100.000 piedras. Entonces vamos. Mientras caminábamos hacia la plaza de la dimensión, cada vez había más aventureros en la calle. Era una escena que solo podía verse la última noche de cada mes. Al regresar, todos parecían mendigos. Alto. Creo que estamos perdidos. ¡Increíble! Debemos llegar al laberinto dentro del tiempo establecido. Casualmente, esta vez también me encontré con los bárbaros. Estos jóvenes guerreros, que acababan de completar su ceremonia de mayoría de edad, se dirigían al laberinto llenos de emoción y expectativas. Síganos. Con el consentimiento de mis compañeros, los ayudé. No era por un sentido de responsabilidad hacia mi raza, simplemente sentí que debía hacerlo. ¿En serio? Gracias. Si me dices tú ¿qué? Bjorn, hijo de Yandel. Eres pequeño Balkan. Te admiro. Ignorando la reacción exagerada de los jóvenes, les di todo tipo de consejos mientras caminábamos hacia la plaza de la dimensión. Les dije que el corazón de un bárbaro se vendía a buen precio, así que debían desconfiar de otros aventureros, especialmente de los humanos. Que adquirieran compañeros nocturnos de otras razas siempre que fuera posible. Que tuvieran cuidado con las trampas y que tomaran los caminos iluminados, etc. Conocimientos que me hubiera gustado tener en mi primera incursión en el laberinto. Si hago eso, ¿puedo convertirme en un guerrero famoso como tú? Preguntó el líder. Bueno, eso ya no lo sé. Así es, mentí. Oh. ¿De verdad? Está bien. Haré exactamente lo que dijiste. Sería mejor así. Solo entendían cuando se les daban instrucciones simples. El enano habló en voz baja mientras observaba a los jóvenes guerreros dirigirse al portal con mis consejos en mente. Tú, eres bastante amable con los tuyos. Solo hice lo que pude. ¿No es duro aprender solo a base de experiencia? Es cierto. Jajaja. Tras un poco de charla, nosotros también nos dirigimos al centro de la plaza, donde el portal se había abierto. Shaaa. Mi visión se oscureció y una brillante luz de 5 colores inundó mis ojos. De repente, los acontecimientos del pasado se desplegaron ante mí como una cinta de película. Ya es la 4ª vez. En mi primera incursión alcancé el 2.º piso tras eliminar a innumerables bastardos. La segunda. Entré en la grieta con la determinación de volverme más fuerte, pero resultó ser una grieta variante. En la siguiente fue peor. Se formó un grupo, pero nos separamos por el camino. Al final, el señor del piso se descontroló, y solo pude regresar después de poner un pie más allá del umbral del inframundo. Flash. Esperaba que esta vez no ocurriera nada. ¿Qué podría pasar? Descarté esos pensamientos antes de que se formaran por completo. Ja. Me pregunto qué hijo de perra aparecerá esta vez. No había duda de que algo sucedería también en esta ocasión, así que tenía que estar preparado. Has entrado en la cueva de cristal del primer piso. Consejo. Has alcanzado el límite de esencias que puedes poseer actualmente. Caza nuevos monstruos para subir de nivel. Capítulo 89. Player 1, nombre, Ansulee. Edad, 29 años. Tras un mes de ausencias injustificadas, la empresa lo reportó como desaparecido, TSK. ¿Y la familia? Solo su madre. Cuando escuchó la noticia, dijo que no quería involucrarse. El hombre que escuchaba el informe dio un sorbo a su café. No era un caso particularmente extraño. No era raro que la gente tuviera historias familiares complicadas. Entonces, Detective Park. ¿Por qué este caso ha sido asignado a nuestro equipo? Eso es porque, las cámaras de seguridad lo muestran entrando a su casa, pero no hay registros de que haya salido. Además, todas las ventanas están cerradas con llave. Eso, definitivamente es sospechoso. El hombre dejó el café y empezó a leer el informe con más atención. En sus 15 años como detective había visto todo tipo de casos, pero incluso para él este resultaba muy inusual. No había señales de entrada forzada ni faltaban dinero o objetos de valor. Todas las transacciones con tarjeta de crédito se habían detenido hacía un mes. Y lo más importante, la ropa que llevaba la persona desaparecida fue encontrada en el dormitorio.
Por cómo estaba tirada, parecía que no se la hubiera quitado él mismo, sino como si su cuerpo simplemente hubiera desaparecido. No sé qué clase de bastardo sea, pero está completamente loco. El detective ya tenía la sensación de que no se trataba de una simple desaparición. Podría incluso convertirse en un crimen lo bastante violento como para sacudir a la República de Corea. ¿Preservaron la escena? Envíen una solicitud a forenses. Veamos primero qué arroja su investigación. El detective Park dudó un momento ante la orden del hombre y luego habló con cautela. Jefe, antes de eso, hay algo que quiero mostrarle. ¿Por qué no lo incluyó en el informe? El jefe lo cuestionó en silencio, pero cuando asintió, el detective Park regresó con un monitor. Este es el monitor del ordenador encontrado en la habitación del desaparecido. ¿Qué? ¿Por qué lo trajiste? No lo sacaste de la habitación, ¿verdad? El jefe alzó la voz, indignado, pero al notar algo, se quedó paralizado. Espera, detective Park, ¿cómo es que el monitor sigue encendido? No tengo idea. En el fondo negro de la pantalla flotaban letras, aunque los cables que lo conectaban a la torre y a la corriente estaban desconectados. Además, el texto se iba actualizando con un sonido mientras hablaban. Bip. 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 La ceremonia de mayoría de edad se ha completado con éxito. Nuevo equipo equipado. Tu nivel total de objetos ha aumentado en más 12. Jorm Yandel, ¿qué eran esas letras que seguían apareciendo en la pantalla? Jefe, investigué un poco y. Ha habido casos similares en el extranjero. ¿En el extranjero? Aún no había forma de saberlo con certeza. El laberinto está cerrado. Has sido transportado a Razdonia. La oscuridad se disipó y la luz se hizo más intensa. Como de costumbre, levanté la cabeza por reflejo y vi el cielo nublado. Solté un largo suspiro. Volví con vida esta vez también. En realidad, decir que apenas había sobrevivido no era del todo cierto. Había vivido cada día con la ansiedad de que algo tenía que suceder en cualquier momento, pero al final no ocurrió nada. Y eso ya había pasado 2 veces seguidas. Realmente pensé que esta vez sucedería algo. Para ser sincero, todavía estaba atónito. Nuestra última expedición había salido demasiado bien. Gracias a un buen punto de inicio, llegamos al desierto rocoso a través del portal del segundo piso conectado al distrito Nomo en solo 9 horas. No obtuve ningún logro de portal porque alguien ya había pasado antes por él. Sin embargo, en la zona había una gran variedad de monstruos de rango 9, como mutantes gnomos y kobolds, así como varios de rango 8, incluidos golems de piedra. Has derrotado a un gnomo corrupto. X+1 has derrotado a un soldado escudero kobold. X+1 has derrotado a un golem de piedra. X+2 has derrotado a un soldado megalito. X+2 has derrotado a un hombre de arena, aunque cazamos todo tipo de monstruos a mi petición, logramos subir al tercer piso en el 4.º día. Lo mismo ocurrió en el camino hacia el bosque de la bruja. El 8.º día, sin ningún contratiempo, alcanzamos el centro del bosque de la bruja. La cantidad de saqueadores que encontramos en el camino, ni uno solo. Tras entrar al 4.º piso, la Torre de los Cielos, no tuvimos ningún encuentro con otros aventureros. La prueba ha sido completada. Has elegido las escaleras del coraje. Hora de la caza oficial. Continuamos subiendo las escaleras y combatiendo monstruos. Todas las criaturas que aparecían en el sendero del peregrino del tercer piso salían aquí en grupos aleatorios, y cada 3 días nos enfrentábamos a un monstruo de rango 6. Has derrotado a un Beetle. X+3 has derrotado a un explorador lagarto. X+2 has derrotado a un Duyan. X+3 has derrotado a la reina Bansee. X+3 has derrotado a un Ilatrek. X+3 has derrotado a un dragón de caballería. X+4 has derrotado a una armadura viviente. Permanecimos 23 días en el laberinto hasta que el 4.º piso se cerró. Los monstruos de rango 6 que tanto me preocupaban. Tal vez porque era la primera vez que luchaba contra ellos, hubo momentos en los que cometí varios errores, pero gracias a mi repentino aumento de poder de combate, pude derrotarlos a todos sin mayores problemas. Así comenzaron a acumularse los puntos de experiencia. No la llaman torre de entrenamiento por nada. Todos los monstruos que aparecían en el tercer piso también aparecían allí. También había monstruos de rango 6, pero solo los que surgían en esa zona. Aún así, esas batallas no fueron suficientes para que alcanzara el nivel 4. En fin, como resultado de centrarnos únicamente en la caza, Walkie. Entonces, si dividimos la parte de cada uno, serán unos 720,000 piedras.
Son 780,000 piedras. ¿Eh? Bjorn, ¿de qué estás hablando? Ahora que revisé de nuevo los cálculos, Bjorn tiene razón. ¿Qué? A cada persona le correspondían 780,000 piedras. Eso era gracias a la habilidad pasiva del mímico, Codicia, que aumentaba la tasa de obtención de piedras de maná en un 30%. De lo contrario, nuestra ganancia habría sido de unas 600.000 piedras. No es precisamente una cantidad pequeña, pero aún así se siente un poco insuficiente. ¿Soy solo yo? De alguna manera, yo también lo siento así. Ja. Es natural, hemos estado ganando mucho más últimamente. Ahora que lo pienso, Bjorn, parece que tu ridícula suerte por fin se acabó. No sabía si era suerte o no, pero como no habíamos pasado por ninguna dificultad en esta misión, nuestros ingresos también fueron bajos. Aunque los saqueadores eran jodidamente molestos, cada uno llevaba equipo encima. Al final, eso generaba mucho más dinero que extraer piedras de maná. De algún modo, gané menos que cuando entré por primera vez al laberinto. Creo que entendía por qué esos malditos saqueadores no desaparecían. Era más fácil atrapar personas que monstruos de rango 6, y además valían mucho más dinero. No tenían otra opción que seguir a la gente como polillas a la luz, sobre todo si eran fanáticos de la eficiencia. No te decepciones demasiado. En realidad, todo lo de hasta ahora habían sido circunstancias excepcionales. Esto era lo normal. Pensando en el juego, apenas logré sacudirme la frustración. Con el coste de consumibles y otros gastos de vivir en la ciudad, era natural no ver grandes ingresos al principio. Por eso la mayoría de los novatos ni siquiera alcanzaban el 1.000.000 de piedras y no sobrevivían más allá del primero o segundo año, siendo ejecutados por no pagar impuestos. Además, llegar al cuarto piso en apenas unos meses ya es absurdamente rápido. Eso me repetía mientras me ocupaba de mis asuntos en la ciudad. Me reunía ocasionalmente con los demás miembros del grupo para planear la siguiente expedición y visitaba la torre cada semana para cumplir mi acuerdo de investigación con Raven. Esta vez, ella dijo: ya solo quedan 4 más. Entonces, ¿cuándo podré conocer a ese superior tuyo? Ha surgido un pequeño problema. Si no te importa, me gustaría posponerlo hasta el próximo mes. Está bien. Entrenamiento, biblioteca, socializar y recopilar información. Era la primera vez que tenía días tan pacíficos. Como resultado, estaba tan nervioso que me temblaban manos y pies, pero hasta el momento de volver a entrar al laberinto, ni cazadores de espíritus malignos, ni anses, ni nadie se me acercó. Así que pensé que esta vez algo ocurriría dentro del laberinto. Pero al final, no pasó nada. Atravesamos el bosque Goblin rumbo al tercer piso, cazando algunos monstruos adicionales que antes no habíamos podido, y finalmente subí de nivel mientras pasábamos tiempo en el cuarto piso. Esas fueron las únicas diferencias respecto a la expedición anterior. Bjorn. ¿En qué estás pensando, tan concentrado? Vamos. Misa me sacó de mis pensamientos tirando de mi cintura. Despierta. Si llegamos tarde, tendremos que esperar mucho. No tendríamos que hacerlo. Tal vez si aún fuéramos don nadie de rango 9, pero los aventureros de rango 6 tenían un punto de control de piedras de maná distinto, y nuestro tiempo de espera era menos de la mitad. Los funcionarios también eran mucho más educados. Bueno, vámonos. Ja. Poco después, pasamos el control y nos reunimos. Terminamos rápidamente de distribuir el botín. Cada uno debería llevarse 790,000 piedras. Bjorn. ¿Es correcto? Ante la pregunta de Misa, las pupilas de Dvalkie temblaron. ¿Qué clase de mago era tan malo con los números? No lo sé. Si él dice que está bien, seguro lo está, respondí. Esta vez los cálculos eran correctos, así que no hubo problemas. 790,000 piedras acabaron en mi bolsillo. ¿Era este mundo realmente una jungla? Tan fácil como fue esta aventura, nuestra paga fue la misma que la vez anterior. Descansen hoy y mañana bebemos juntos para celebrar el regreso, sugirió Ikuruar. Claro. Tras repartir el botín, nos separamos y volvimos a casa. Pero, ¿qué era esto? Hoy mi habitación se sentía sucia y estrecha. Parecía que apenas ayer estaba feliz porque mi alojamiento era más grande y tenía ventana. Plaf. Incluso después de lavarme y tumbarme en la cama, todo se sentía irreal. Normalmente sentía cada parte de mi cuerpo viva. Un pensamiento cruzó mi mente. ¿Cuánto tardaría en mudarme a esa otra posada con ingresos como estos?
Mi progreso también se ha estancado últimamente. Cuanto más duraba este período pacífico, más crecía mi impaciencia. Solo pude reír. Estoy olvidando lo afortunado que soy. El primer día que desperté en este cuerpo, tracé un plan para los próximos años, tal vez incluso para toda una vida. Pero gracias a varias coincidencias, ahora era posible adelantar esa línea de tiempo al menos 2 o 3 años. No te impacientes. Está saliendo suficientemente bien, mierda, ¿qué estoy pensando? Me di una bofetada fuerte. Paz. ¿Suficientemente bien? Cuanto más cierto fuera eso, más peligroso se volvía para mí. No había forma de que las cosas siguieran saliendo bien para siempre. No lo olvides. Lo peor siempre llega cuando bajas la guardia. ¿Cazadores de espíritus malignos? ¿El gremio? ¿Mothland? ¿Los nobles? ¿Quién será esta vez? ¿O estaré a salvo hasta que vuelva a entrar al laberinto? Recordé las experiencias traumáticas grabadas en mi mente y ajusté los tornillos que se me habían aflojado. No, no puede ser. No podía detenerme. Tenía que hacerme más fuerte. Solo así sobreviviría. Quizá cualquiera que me viera pensaría que era excesivamente paranoico, pero en realidad había sido así desde el primer día. Piensa siempre en lo peor. Si iba a ser un loco de todos modos, quería ser un loco que sobreviviera. Horn. ¿Pasó algo malo? No. ¿Por qué lo dices? Tus ojos se ven más agresivos de lo normal, eso fue lo primero que Misa me dijo al día siguiente. Decidí aflojar un poco los tornillos. Al menos necesitaba ese pequeño margen para poder tomar decisiones racionales. ¿Quieres tocar mis orejas? ¿Qué? Por un momento pensé que había oído mal, pero no. Bueno, mi hermano me dijo una vez que tocar mis orejas lo ponía de buen humor. Aunque fue hace mucho tiempo, ¿qué? ¿Ese enano dijo eso? Por muy joven que fuera entonces, me costaba imaginarlo. Ah, por cierto, hablaba de mi hermano mayor. Mi hermano mayor me cuida mucho. ¿Cuidar? ¿O qué clase de pervertido era? Por eso el entorno familiar en la infancia era tan importante. Mírala, con esos ojos tan puros y benevolentes. Seguro ni siquiera sabía qué tenía de raro lo que acababa de decir. Misa, no le digas eso a nadie. Podrían malinterpretar tus intenciones y aprovecharse de ti. Si no supiera que su tipo ideal era un hombre delgado, yo mismo podría haber entendido mal y pensar que estaba coqueteando conmigo. Pero tú no eres cualquiera. TSK, siempre respondiendo. Solo di que está bien. Está bien. Entonces, si no quieres eso, ¿quieres que te asee carne? Si lo haces, la comeré agradecido. Así fue como el desayuno terminó siendo cerdo a la parrilla. Aunque lo cocinaras tú mismo, la carne seguía siendo cara, pero fui lógico al respecto. Si al comerla crecía aunque fuera un poco más, no sería una pérdida. Come despacio. Déjame comer un poco también. ¿No dijiste que no te gustaba la carne? Bárbaro insensible. Pese al pequeño incidente en el desayuno, comencé el día con el estómago lleno. Debía reunirme con los demás por la noche. Saldré un rato. Oh, entonces puedo tomarme un descanso hoy también. Si estás aburrida, ve a blandir tus espadas. Dejaste caer una en la última misión. Aún no las dominas. Eso fue porque me faltó fuerza. Entonces entrena. Idiota musculoso. En fin, dejé a Misa y salí. Adiós. Vuelve lo más tarde posible. No creía que fuera a practicar como le dije, pero era su decisión. Paso, paso. Con mis dos poderosas piernas, llegué rápido a mi destino. El lugar que siempre visitaba cuando tenía tiempo libre. La biblioteca. Parece que no te pasó nada. Ahora que sabía su nombre y tras todo lo ocurrido, Ragna incluso me hablaba. Claro que no era precisamente amable. Como ves, no. ¿Y tú? Por supuesto. Entonces necesitaré tu ayuda otra vez hoy. Tras saludarnos, estaba a punto de recibir el hechizo de detección avanzada de libros cuando, por alguna razón, Ragna dudó. Quizá no lo sabía, pero era un hábito suyo cuando tenía algo en mente. Si tienes algo que decir, dilo. ¿Cómo puedes saberlo? Por tus ojos. Mi respuesta directa pareció herir su orgullo. Oír eso de un bárbaro aparentemente la molestó. Sin embargo, como intelectual que valoraba la lógica, se saltó la charla innecesaria y fue al grano. Te lo advierto de antemano. Esta información no está confirmada. Pero como eres aventurero, pensé que debía advertirte. ¿Advertirme? No era una palabra que esperaba oír y me puso en alerta de inmediato.
Incluso si no estaba 100% segura, alguien con su personalidad no hablaría sin fundamento. ¿De qué se trata? Dímelo. Ante mi insistencia, Ragna habló con cuidado. En un futuro cercano, podría ocurrir un colapso dimensional dentro del laberinto. En cuanto lo oí, dudé. Un colapso dimensional en el laberinto sería un auténtico desastre, algo completamente fuera de lo común. Con razón ha estado todo tan tranquilo estos días, ¿era esa la razón? Capítulo 90. Jugador 2, se hizo el silencio. Después de tomarme un momento para ordenar mis pensamientos, solté un pequeño suspiro por costumbre. Al verlo, Ragna parpadeó lentamente. Estás más tranquilo de lo que esperaba. Sabía que no me creerías aunque te lo dijera. En realidad suspiré porque lo que acababa de decir era plausible. Bueno, quizás sea mejor no pensar demasiado en ello. Un colapso dimensional es una catástrofe que no puede preverse ni evitarse. Eso era completamente cierto. Incluso en el juego, un colapso dimensional siempre ocurría al azar. Había más ocasiones en que no explotaba que en las que sí lo hacía. Ocurría tal vez una vez cada 100 rondas. Por supuesto, cuando explotaba, no había desastre comparable. No estaba seguro sobre la segunda mitad del laberinto, donde podía manejarse hasta cierto punto, pero en la primera mitad presionar la tecla de escape y reiniciar el juego ahorraba más tiempo. Entonces, ¿de dónde proviene tu información? Investigué con calma lo que necesitaba saber. Tenía la intuición de que esta era la fuente de mi ansiedad, pero aún no podía estar seguro. Un mago de la escuela Taruten llamado Shernal Fergan. Al parecer llevan bastante tiempo estudiando los colapsos dimensionales. Después de decirme el nombre del mago, añadió que no sabía nada más. Ya veo. Yo investigaré el resto. En cualquier caso, gracias por la advertencia. En cuanto me giré hacia la puerta, escuché una voz detrás de mí. ¿Te vas hoy sin más? Bueno, si había aparecido una nueva misión, ¿no debería empezar por eso? Como siempre, la taberna estaba ruidosa. La elfa de cabello plateado que estaba sentada en una esquina golpeaba la mesa con el dedo índice. Era un hábito que tenía cuando algo la preocupaba. En los últimos 3 meses, su amable y linda hermanita Eruen había cambiado. No solo pedía ayuda para entrenar, algo que antes odiaba, sino que se exigía hasta el límite, como si dormir fuera una pérdida de tiempo. También se había vuelto más aguda. No tanto con Daría, que compartía su sangre, pero la forma en que hablaba, su mirada y su actitud al tratar con otras personas eran completamente diferentes a antes. Aún así, no es un mal cambio, así que me alegra, ambición excesiva y desconfianza hacia los demás. Para una aventurera destinada a entrar al laberinto, esos eran rasgos de personalidad bienvenidos. De hecho, gracias a eso, Eruen había crecido mucho. Había logrado contratar a los 4 grandes espíritus y también había conseguido fortalecer 3 de ellos mediante iluminación. Y eso no era todo. Su habilidad con el arco, sus artes marciales y su combate cuerpo a cuerpo con dagas mejoraban cada día. Para ser honesta, Daría ya empezaba a preguntarse cómo era posible que ese talento no se hubiera manifestado antes. Sin embargo, lo que la hacía suspirar era la causa de ese cambio. ¿Cuánto tiempo más podré ocultarlo? Había sido la muerte de un bárbaro al que ella llamaba Mister y al que estaba emocionalmente unida. Pero en realidad era ridículo llamarlo muerte, porque él estaba perfectamente vivo y además se había hecho famoso con el nombre de Pequeño Balkan. ¿Debería decírselo antes de que sea demasiado tarde? Cuando Daría escuchó la noticia por primera vez, se quedó atónita. Después empezó a preocuparse. Ahora pensaba que era solo cuestión de tiempo antes de que la descubrieran. Pero Eruen, que se había estado encerrando en su habitación todos los días dedicándose al entrenamiento, todavía no había escuchado la noticia. ¿Escucharon eso? Dicen que Espada Azabache podría convertirse en discípulo del maestro de la espada. ¿Eh? ¿Dónde escuchaste algo tan extraño? El maestro de la espada, un hombre tan digno, jamás aceptaría a un simple aventurero como aprendiz. Sentada sola en una esquina de la taberna, Daría sintió alivio al escuchar las conversaciones de los aventureros alrededor. Los rumores se están desvaneciendo poco a poco. Las historias que antes se escuchaban por toda la ciudad habían quedado enterradas bajo otras nuevas. Cuando la noticia sobre el bárbaro volvió a extenderse por las tabernas, cómo había exorcizado a un espíritu maligno y asesinado a una sacerdotisa de Karui, la había puesto nerviosa. Pero incluso todo eso casi había desaparecido ahora. Sí, dejemos las cosas así. Finalmente, Daría tomó una decisión.
En realidad, ni siquiera era algo por lo que preocuparse. Como alguien que había elegido vivir como aventurera, ¿cuándo volvería Erwin a tener otra oportunidad de crecer de esta manera? Oye, señorita Elsa. Si estás aquí sola, lárgate si no quieres un agujero en medio de la frente. Apartando a un borracho que se acercaba, Daría salió de la taberna. Había venido a ese lugar preguntándose si el bárbaro había hecho algo más y había vuelto a convertirse en tema de conversación, pero decidió que ya no volvería. Toc, toc. Cuando regresó a casa, llamó a la puerta de la habitación de su hermana. No hubo respuesta. Pensó que Erwin quizá se había quedado dormida en el suelo, así que metió la llave. Clic. La puerta se abrió con un leve chirrido. Pronto vio a su hermana menor. Tenía los ojos cerrados en meditación mientras invocaba a los 4 grandes espíritus. A juzgar por el ligero movimiento de sus labios, parecía que estaba murmurando algo. Daría se acercó en silencio y pudo oírla con más claridad. Debo volverme más fuerte. Debo volverme más fuerte. Debo volverme más fuerte. Entonces no perderé nada. Podré tenerlo todo, repetía las mismas palabras una y otra vez, como si estuviera intentando lavarse el cerebro a sí misma. Erwin. Daría despertó rápidamente a su hermana de su trance. Sorprendentemente, la expresión de Erwin estaba tranquila. Oh, ¿ya llegaste? ¿Tú, estás bien? Bien. ¿Estabas murmurando algo? Solo estaba hablando con los espíritus. Obviamente, aquello no había sido una conversación con los espíritus, pero cuando Erwin le pidió que se fuera, Daría simplemente apretó los labios. Estoy entrenando ahora. ¿Puedes volver más tarde? Claro, Daría salió de la habitación sin poder hacer nada. Volvió a su propio dormitorio y pensó en lo que acababa de pasar. Aquello ya no podía considerarse simplemente entusiasmo o dedicación. Era casi una obsesión. Ni siquiera había sido tan grave después de aquel incidente de hace 10 años. ¿Qué está pasando? Ese bárbaro no pudo haber sido tan importante. Daría se quedó rígida cuando recordó el mayor cambio reciente. Ah, quizá es porque absorbió esa esencia. Sacó un libro de la estantería. Lo había comprado en el gremio por un precio bastante alto tiempo atrás. Compilación de esencias de bajo rango. El libro contenía información sobre todas las esencias entre rangos 7 y 9. Primero buscó la esencia que Erwin había absorbido en su último viaje. ¿Dónde está Carnívoro? Era un monstruo que solo aparecía en el bosque de la bruja, pero por suerte había obtenido su esencia mientras salvaban a un aventurero que estaba siendo perseguido fuera del bosque por uno de ellos. Ah, Aquí está. pasó las páginas del libro y leyó el texto mientras invocaba un espíritu de fuego para tener luz. Carnívoro. Rango 7 agilidad, media, resistencia a la oscuridad, baja, resistencia, baja, precisión, media, sexto sentido, bajo, audición, media, obsesión, alta, aumento de agilidad y precisión al moverse mina de maná, rojo, sabueso, azul, flecha perseguidora, verde, mientras examinaba cuidadosamente el contenido, se quedó paralizada en una parte. Obsesión, alta. De repente sintió una sensación de déjà vu y revisó la esencia que Erwin había absorbido 3 meses antes. Ironic Chaser. Rango 8 fuerza, baja, resistencia física, baja, fuerza de piernas, baja, poder de salto, medio, resistencia al suelo, baja, interferencia cognitiva, baja, agilidad, media, obsesión, media, aumenta la penetración en un ataque sorpresa exitoso flecha perforante, rojo, erupción del terreno, azul, detección de debilidades, amarillo. ¿Qué es esto? Otra vez aparecía obsesión, y esta vez en nivel medio. ¿Será que también? Incluso revisó la primera esencia que su hermana menor había absorbido. Tal como temía. Arquero Goblin. Rango 9 flexibilidad, baja, olfato, bajo, tolerancia al veneno, baja, cognición, baja, interferencia cognitiva, baja, precisión, baja, visión, baja, agilidad, baja, obsesión, baja, inflige veneno paralizante al usar un arma de arco paso del ladrón. Incluso allí aparecía obsesión. Ahora Daría podía unir todas las piezas en su mente. La obsesión de Erwin por volverse más fuerte se debía a esa estadística. Entonces, ¿qué hago? No podía simplemente gastar dinero para borrar una de las esencias que ya había absorbido, pero tampoco podía ignorar la situación. Si consume otra esencia para reemplazarla, entonces haré que borre esta. Tras mucho pensarlo, llegó a una conclusión. Sin embargo, después de lavarse rápidamente y acostarse en la cama, apareció una nueva pregunta en su mente. Si Erwin descubre antes que el bárbaro sigue vivo, ¿hacia dónde se dirigirá su obsesión?
Habían pasado 10 días desde que escuché la noticia sobre el colapso dimensional. Sin embargo, era solo un rumor sin fundamento, un hecho real o la ilusión de alguien que creía que era verdad. Aunque me mantuve bastante ocupado buscando respuestas, no conseguí mucho. Shernal Fergan. Raven, quien siempre me ayudaba cuando iba a hacerle preguntas, esta vez no tenía nada. Aunque me pidas que te presente a esa persona, nunca he oído ese nombre. La escuela Tarutein ni siquiera interactúa con la mía. Ya veo. De todos modos, cuando vengas la próxima semana, deja libre todo el día. El ganador ya fue decidido por sorteo. ¿Ganador? ¿Lo olvidaste? A cambio de investigar ese papel, aceptaste ayudar a mis señores con su investigación. No, lo recuerdo. Lo que no sabía era que lo decidirían por sorteo. Genial, ahora me estoy preocupando. Nunca he tenido suerte en sorteos. De todas formas, después de eso intenté varias cosas para encontrar al mago llamado Shernal Fergan, pero todos mis intentos fracasaron. Mientras tanto, comenzaron a circular rumores. Bjorn. ¿Escuchaste? Dicen que pronto habrá un colapso dimensional. Después de reunirse con algunos de sus antiguos compañeros de grupo, Misa volvió alborotada. Si ella ya lo sabía, eso significaba que la noticia ya se había extendido. De hecho, cuando fui a la taberna por la noche, todo el mundo hablaba del colapso dimensional. Pero el problema era que nadie sabía de dónde venía la información. ¿De boca de quién había salido? ¿Y con qué pruebas? Sin esos detalles, la gente solo alimentaba su ansiedad y exageraba los rumores. Esto es extraño. Sentí una extraña sensación de disonancia. Para que una noticia se difundiera tanto, ¿no debería tener alguna base creíble? Ahora ya circulaban muchas historias como pruebas, pero al principio no había ninguna. ¿Alguien está propagando estos rumores a propósito? Después de observar la situación desde el principio, llegué a esa conclusión. Por supuesto, solo era una teoría, pero sin importar cómo lo mirara, la situación actual era rara. Creo que realmente hay algo detrás de todo esto. Era frustrante. Quería obtener información en un lugar más discreto que una taberna, pero mi situación lo hacía muy difícil. ¿Cómo iba a conseguir ese tipo de información un bárbaro que se había hecho famoso luchando solo? Si no fuera por Ragna, ni siquiera habría oído el nombre de Shernal Fergan. Finalmente, tomé una decisión. En mi mano estaba la carta de Ghostbusters y la píldora que venía con ella. Para mantener el anonimato completo, originalmente pensaba tomarla después de al menos 3 meses, pero, puedo adelantarlo un mes. Me metí la píldora en la boca y la tragué. ¿Has consumido GB 027? No fui arrastrado inmediatamente al mundo espiritual. Según la información que había aprendido de Raven y en la biblioteca secreta a la que Ragna me había dado acceso, la reunión se celebraba a medianoche del día 15 de cada mes. Solo tengo que esperar 3 días. El tiempo pasó rápido y el momento que estaba esperando finalmente llegó. Sentí como si mi mente se separara de mi cuerpo. Tu alma ha resonado y está siendo atraída hacia un mundo específico. Cuando desperté, había una computadora frente a mí, en un espacio blanco puro que recordaba al universo mismo. Probablemente me habría resultado difícil incluso distinguir arriba y abajo si no fuera por la máquina que estaba allí. ¿Qué es esto? Era una introducción completamente diferente a lo que esperaba. Avancé lentamente hacia la computadora. La sensación de moverme era extraña, como si estuviera montando un robot y usando controles para hacerlo caminar. Mientras avanzaba torpemente hacia la computadora, miré el monitor, que estaba encendido. Por favor, introduzca la contraseña. Una frase corta aparecía en una pantalla negra tipo 2. Introduje la contraseña sin pensarlo demasiado. El rey de Raftonia, hijo de puta. El PS en esa carta no significaba solo postdata.